Bienvenidos una vez más a este tercer capítulo de esta interesante serie que estamos realizando acerca de el carácter de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los atributos incomunicables de Dios. Tuvimos dos jóvenes brillantes que nos estuvieron, ¿verdad?, ayudando a aclarar y entender un poco mejor estos atributos y cómo y qué pudiéramos aprender como cosa práctica para nuestros días. Ellos se metieron en el tema de la Trinidad, pero yo les dije, no, dejen ese tema que el próximo sábado vienen dos veteranos para acá que vamos a intentar desarrollar o desenredar esto lo más que nosotros podamos en un conversatorio eh, agradable. Para esta ocasión, entonces, nos hacemos acompañar de un distinguido pastor de muchos años. Le decía fuera de cámara que yo lo conozco por referencia, más de lo que lo he tratado personal, pero las referencias, ¿verdad?, han sido buenas y corren, que es nuestro distinguido pastor Maximiliano. Amén, amén, varón. Amén. Preséntese ahí con el pueblo, varón. Bueno, Dios le bendiga a todos, mis amados hermanos. Pastor Maximiliano, pastor de la iglesia Puesto los Ojos en Jesús. Y estamos acá en una interacción con nuestros hermanos de algo que nos apasiona, que es los temas de la palabra de Dios. Amén. También entonces nos acompaña e ilumina este escenario mi hermano y amigo Clisnel. Dios le bendiga a todos, bájale algo. No, está bien Dios le ahí. bendiga a todos. Mi nombre es Clisnel Pérez, miembro de la iglesia Puesto los Ojos en Jesús, que pastorea el pastor que está con nosotros, Maximiliano Mercedes García. Para mí es un privilegio estar aquí delante de cada uno de ustedes y estamos aquí para cualquier cosa. De que por si acaso pasa algo, yo soy, yo soy el refuerzo. Así es. Bueno, mis amados hermanos, nosotros como iglesia cristiana, pues tenemos un concepto de lo que es Dios. No, ninguno lo hemos visto, ¿verdad? La Biblia nos dice que Dios es espíritu, pero por lo menos lo que ha revelado su palabra, aparenta haber tres. Aparenta haber un Jesús como hijo, Espíritu Santo, eso es otra persona, y está Dios. Ese ejemplo, por ejemplo, lo vemos incluso en el bautismo de Jesús. En el bautismo, pues Juan el Bautista está bautizando a Jesús, ahí hay uno, el Espíritu desciende como paloma, ¿verdad? Ahí hay dos, y la voz del Padre del cielo que dice, este es mi hijo. Bueno, ahí hay tres. O sea que básicamente la iglesia cristiana tiene la creencia de que Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay una concepción judía antes de eso, que encontramos, por ejemplo, que nos dice que Dios es uno. O sea, la idea del judío es que Dios era uno. Aparentemente hay como una discrepancia, porque si para los judíos es uno, ¿cómo es que ahora para los cristianos son tres? Entonces, se ha hecho un poco cuesta arriba, a veces difícil, explicarle a algunas personas que vienen desde cero entran a una iglesia, ¿verdad? Y como que es difícil que ellos puedan entender estos conceptos porque hay que explicárselo al paso. Entonces, para eso estamos hoy aquí, para explicar esto al pasito, a ver con qué se come, para que el que nunca se había preguntado o no sabía o no entendía eso de esa manera, pues pueda tener una orientación clara, ¿verdad?, bíblica del tema. Así que me gustaría preguntarles cómo entonces pudiéramos definir ese concepto de Trinidad. Bueno, el concepto de Trinidad es muy interesante porque no fue sino hasta el siglo IV cuando comenzó a predominar ese término. Porque antes de eso, la iglesia no predicaba el tema de la Trinidad. Pero finalmente, como luego pretendemos más adelante explicar, finalmente ha prevalecido lo que es la definición de Tertuliano, que la recogen, digámoslo así, la mayoría de los textos de teología bíblica, que es que Dios es una sustancia que coexiste en tres personas. Nosotros allá en la iglesia Puesto los Ojos en Jesús, en nuestros manuales de estudio, los definimos de esta manera. Dios existe, es uno y existe en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Wow. Dios es uno
pero existen tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Wow, 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 wow. Clisnel, te voy a decir que está en contra de eso. Dígame. Nunca, Que salga en porque- disciplina de aquí hoy mismo. Nunca, nunca. El pastor, a pesar de que es el pastor de mi iglesia, es mi mentor también en todo lo que nosotros hemos aprendido en el camino de la salvación. Y solamente agregar un poquito más de lo que el pastor le estaba hablando. Y es que, así como la iglesia nos ha enseñado que Dios es uno y se manifiesta en tres personas, también el pastor ha sido, en uno de los materiales que hemos tratado, un ejemplo muy significativo, a pesar de la corriente eléctrica, que él dice que Dios es como la corriente eléctrica, es una sola, pero tú puedes conectar diversos tipos de instrumentos electrónicos en ella. No es que la corriente es la televisión, no es que la corriente es el abanico, Ok. pero Dios es como una corriente eléctrica, claro, salvando la distancia. También quiero aportar de que un famoso escritor de la antigüedad llamado Patricio de Irlanda, él comparaba a la Trinidad como un trébol. ¿Qué es un trébol? Es una flor de tres hojas. Dios es el trébol y que necesariamente debe estar compuesto por tres hojas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Okay. Agustín de Hipona también hace otra comparación, que es una de las comparaciones más acabadas, según Justo L. González, en el libro Conoce tu Fe. Él dice que Dios es como la mente, guardando la distancia, que está compuesta de tres partes. La razón está compuesta por la memoria y la voluntad. Tú no puedes utilizar ninguna de las cosas, tanto la razón como la memoria y la voluntad separadas. Tienes que utilizarla junta en todas las cosas. Y tampoco puedes dividir la mente en que la mente se basa en la razón, Correcto. se basa en la voluntad o se basa en la memoria. No, tienes que utilizarla toda junta. Asimismo, Agustín de Hipona hace esa comparación con la Trinidad. Tú sabes que yo, cuando estaba muchacho, la manera en que alguien me explicó eso a mí es con el ejemplo del huevo. Sí, Yo creo que muy esa es típico. clásica. Sí, O sea, el clásica. Usted ve el huevo tiene tres elementos. La cáscara, la clara y la yema. Es uno, pero hay tres elementos en eso. Digamos que eso como que yo dije, tú ves, ya, ahora sí entendí. Un ejemplo como que muy dominicanizado y que cualquiera que usted se lo explica lo entiende. Pero cuando uno analiza, o sea, uno debería analizar tal vez cada personaje que compone esta Trinidad para entender el por qué Jesús es Dios, Dios es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Porque es que comparten una misma naturaleza. O sea, los atributos que comparten, la naturaleza que comparten, aunque están divididos, comparten ese tipo de cosas que no tiene ningún otro ser. De hecho, en una ocasión alguien intentó decir que Jesús es un ser creado. Le digo, bueno, automáticamente tú dices eso, le estás quitando la deidad a Jesús. Porque si es creado, entonces no es eterno. Entonces, si no es eterno, no puede ser Dios. O sea, cada cosa va una unida de la otra. Entonces, en ese sentido, como estamos hablando de esa definición conceptual de lo que entendemos por Trinidad, vimos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, eh, sabemos que el cristianismo, ¿verdad? Es como la continuación del judaísmo, o sea, o de ahí salimos, Claro, del judaísmo. claro. Ahora, es interesante entender que para el judío el Dios es uno. Así es. Y entonces a la vez, como usted bien mencionaba al principio, pastor, hubo ya una parte de la historia, mucho más adelante de la historia cristiana, que se empezó a observar esta realidad de que sí, es uno, pero se manifiesta en tres. Así que empezamos a observar el concepto de Trinidad. Eso no pudiera generar alguna especie de confusión, o cómo pudiéramos nosotros aclararle eso a la gente. Que para los judíos, digamos, antiguos testamentarios, están hablando de que creen en un solo Dios. Pero ya para la persona de, digamos, Nuevo Testamento y iglesia más adelante, están hablando de tres. Que Sí. pareciera que hay como un choque. ¿Cómo pudiéramos explicar eso? De hecho, el apóstol Pablo, que era judío, recuérdate que él dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque Pablo tiene su mentalidad judía. Exacto. Hay un solo Dios, un solo mediador. No solo ahí, también en 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. ¿De acuerdo? Sin embargo, el mismo apóstol Pablo, no sé, quizás sin proponérselo, sino guiado por el Espíritu Santo,
también arroja luz acerca de lo que es la Trinidad. Porque debemos decir aquí que el tema de la Trinidad se desarrolla precisamente porque en el principio se discutió la deidad de Cristo. Para nadie es cuestionable de que el Padre es Dios, ni siquiera el Espíritu Santo, porque recuérdense que en Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, etcétera, etcétera. Entonces Dios es Espíritu y eso se conecta con que el Dios es Espíritu, es el Espíritu Santo. El problema viene con la concesión de Cristo y por eso es que se desarrolla realmente la doctrina de la Trinidad. Es por la persona de Jesucristo. ¿Quién la introduce? El mismo Jesucristo. Cuando en la fórmula bautismal, como tú decías, Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para los judíos, Dios sigue siendo uno. El Shema, el famoso Shema. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Sigue siendo Dios. Para los judíos nosotros abrazamos el paganismo, nosotros los cristianos. Porque para ellos, nosotros adoramos 3 dioses para ellos. Exacto. Dentro de su concepción, pero es una concepción errada. Nosotros adoramos un Dios como ellos. Lo único que a nosotros se nos ha revelado, porque la mayor parte de la revelación de la Trinidad está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. En el Antiguo hay pinceladas, pero donde se revela per se es en el Nuevo Testamento, la Trinidad. Ahora, con la Trinidad sucede algo muy parecido y quizás igual a lo que es la existencia de Dios. La Biblia nunca discute la existencia de Dios, ni siquiera la Biblia se dedica a probar la existencia de Dios. Así mismo la Trinidad. La Biblia no se encarga de probar la Trinidad. La da por sentado, como la existencia de Dios que se da sentado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjate que en el Génesis, Bereshit, como se llama en el hebreo, empieza de sopetón. En el principio creó Dios, dando por entendido la existencia de Dios. No comienza a decir, no, porque Dios es, no Exacto. Comienza definiendo a Dios, no, lo da por sentado, que existe y siempre ha existido. Eso mismo sucede con el tema de la Trinidad. Por eso es que no se encuentra la palabra Trinidad, pero la Biblia está repleta de la doctrina de la Trinidad. Sí, y hay un ejemplo que el mismo Pablo pone con el cuerpo. Y él dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, él da por sentado de que el ser humano es tricótomo. Sí. Pero, si le da un poquito más para atrás a la concepción judía, pues básicamente lo que dice es que no, que el ser humano está compuesto por 2 sustancias. La material y la inmaterial, solamente hay 2. Pero si nos ponemos a analizar y darle para atrás al Génesis, ¿cuándo entró entonces el alma en el cuerpo del hombre, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios hizo un muñeco de barro y luego sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, la cuestión es que pareciera el alma estar muy ligada al momento de entrar con el espíritu. Pero en el Nuevo Testamento hay una relación que se da entre el espíritu humano y ese Espíritu Santo, que es donde tenemos comunión. Pero parece que el aliento de vida, que es lo que sale del ser humano cuando muere, es una cosa, ¿no? El alma es otra cosa, que va a otro lugar, y el cuerpo va a la sepultura donde va todo el mundo. Sí. O sea, que da por sentado Pablo eso. O sea, si ponemos ese ejemplo, pues bien es válido pensar que Dios a sí mismo se puede manifestar en 3 personas. Sí, correcto, sí. Clinel, está muy callado, vamos a ver. Dígame, lo sacamos de aquí. No, es que cuando el pastor está dando cátedra, tiene que aprender tranquilito. Está tomando la nota. Sí, a mí me pasa lo mismo cuando viene Pilar aquí. Lo que pasa es que uno solamente puedo agregar lo siguiente, que es un conflicto. El pastor mencionaba que los judíos nos catalogan a nosotros los cristianos como paganos, de que somos triteístas, que adoramos a 3 dioses. Y eso es completamente errado, porque adoramos a Dios en su manifestación como Padre, en su manifestación como Hijo y en su manifestación activa en este momento como el Espíritu Santo. ¿Por qué estamos hablando de Biblia? ¿Por qué estamos hablando de la Trinidad? Porque el Espíritu Santo sí lo quiso y es el que está actuando aquí en nosotros. Entonces también quisiera conocer el otro extremo, y es que nosotros a veces confundimos la obra del Padre
con la obra que hizo el Hijo y también con la obra que hace el Espíritu Santo. Es un señor llamado Sabelio, en los primeros siglos, lo confundía. Sabelio era un agnóstico y él confundía la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Le atribuía todo eso a una sola persona. Eso es lo que se conoce como sabelialismo. Y eso Oh. está incorrecto. Lo correcto es tú darle la atribución al Padre, la atribución que merece el Hijo y la atribución que merece el Espíritu Santo. ¿Con qué se come eso? Bueno, que si el Padre fue que estaba con Moisés allá y dictó los mandamientos, vamos a atribuir solo al Padre. Si el Hijo fue que murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros, atribuírsela al Hijo. Y si el Espíritu Santo es que nos llena, que nos bautiza, que nos transforma, que nos convence de pecado y de juicio, atribuyámosela al Espíritu Santo. Pero eso también genera otro tema. Por ejemplo, yo sé que lo pusiste de ejemplo, pero tú sabes que en la salsa, cuando el que se le aparece a Moisés en la salsa, el debate es que si era el hijo o el padre, ¿no? Y entonces él aparece con el término yo soy, o sea, la revelación o la que se revela, el yo soy, ¿verdad? Que es lo mismo que utiliza Jesús también en el Nuevo Testamento. O sea que técnicamente quien apareció en la salsa no fue Dios el Padre, sino Jesús. Eso se llama, eso se conoce, lo aprendí de mi pastor y de la iglesia, como cristofanía. Ujú, Pero todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, salvo algunas apariciones, como tú ujú. mencionas, es la atribución del Padre. Eso no lo podemos perder de vista Sí, en sí, ese sí. caso. No sé si el Sí. pastor quiere aportar. Sí, sí, no, yo quería puntualizar lo que tú hablabas del Sabelialismo. sabelianismo, sí. Bueno, en realidad, la doctrina de la Trinidad se impuso por los principales obispos de la iglesia y emerge eh, en base a dos grandes debates que se Ok. hicieron. El primer debate, que fue entre Tertuliano y Praxia. Entonces, el segundo debate fue realmente entre Alejandro de Alejandría y Arrio. El primer debate se dio en el siglo II, entre el siglo II y el siglo III, y el segundo se dio en el siglo IV, para caer en el sabellianismo. ¿Qué pasa? El primer debate, que es entre Tertuliano y Praxia, es que Praxia comenzó a desarrollar una doctrina que se llamó el patripasionismo, que es de donde Sabilio copia, porque no había nada definido acerca de la Trinidad. No había nada definido. Entonces, ¿qué proponía Praxia? Él decía, bueno, que Dios, el Padre, era tanto el Hijo como era tanto el Espíritu Santo. Y decía que quien murió en la cruz fue el Padre, porque es igual que el Hijo, es lo mismo que el Hijo. Entonces, Ay, Dios a mío. él lo enfrenta Tertuliano. Y Tertuliano incluso lo califica de hereje, lo acusa de hereje. Entonces, Tertuliano, que era un tremendo teólogo, es que desarrolla realmente lo que es el concepto de la Trinidad, que lo definimos ya al inicio de la entrevista o de este compartir, que es que Dios es una sustancia que existe en tres personas, que vuelvo y reitero, como dije ahorita, es el concepto que abrazan todas las teologías, principalmente teología bíblica y sistemática. Eso fue en la iglesia de Oriente, pero en la iglesia de Occidente, recordemos que el Imperio Romano se dividió en dos, Imperio de Oriente y Imperio de Occidente. En la parte de Oriente ya estaba claro el tema de la Trinidad por lo desarrollado por Tertuliano. Entonces, en la iglesia de Occidente, que Alejandría era la que estaba a la cabeza, digámoslo así. Alejandría, usted sabe que fue una ciudad construida por Alejandro Magno, que él quería que fuera un centro intelectual de todo el imperio. Y lo logró, realmente lo logró. Porque de ahí fue donde surgieron la mayoría de los padres de la iglesia, los expositores, basado principalmente en la filosofía griega. Sí. Entonces, el cristianismo
tiene muchas pinceladas de la filosofía griega. ¿Por qué? Porque había muchos judíos que pertenecían a Alejandría, eran los llamados judíos helenistas, que son los llamados griegos que surgen en Hechos capítulo 5, donde sus mujeres eran desatendidas, etcétera, etcétera. Es una historia un poco larga. Sí. Pero lo que quiero decir es que de ahí es donde surge el segundo debate entre Alejandro, que era el obispo, y Arrio. Arrio decía que no se le puede atribuir al verbo las mismas cualidades que al Padre, que a Dios. ¿Por qué? Porque a los cristianos, como dijimos ahorita, se le acusaba de paganos. Nos acusaban de paganos. Los paganos nos acusaban a nosotros de paganos. Miren qué cosa. Porque ellos decían que nosotros creíamos un Dios que no se veía. Porque la cultura, señores, que había era que cuando se hablaba de Dios, la gente pensaba en una figura, pensaba en una imagen, en un ídolo. Entonces este grupo de gente llamado cristiano vienen diciendo que no, que Dios es invisible. Entonces nos tildaban a nosotros de que estábamos cerrados, de que éramos herejes. Para los cristianos entonces darse a entender, entonces ellos lo que explicaron fue lo que explicaban la mayoría de los más reputados filósofos, entre los cuales estaba Platón, que creían, digamos, en toda esa nomenclatura griega, en todo ese tipo de mitología, esos los filósofos. Pero Platón, entre los principales filósofos, decía que existe un ser que está por encima de todos ellos. Y entonces los cristianos se agarraron de ahí, dice, de ese ser es que nosotros creemos. Pero ese ser para ellos era un ser pasivo, era un ser quizás inmóvil, etc. Y ahí para ellos poder explicar, digamos, la actividad de Dios, porque era un Dios inactivo el que presentaba Platón, y el del que abrazaron los cristianos, según ellos, era inactivo. Entonces, para ellos explicar de que sí Dios era activo, entonces comenzaron a hablar del logos, del verbo, que aunque Dios era inactivo, esa presencia, ¿verdad?, inmanente, era inactivo, entonces sí el verbo era activo. Y el verbo entonces era el que realizaba todas las acciones. ¿Qué pasa? Que a Arrio se le ocurrió decir que el verbo en algún momento fue creado. Entonces Alejandro, que era el obispo de Alejandría, le dijo que no, que el verbo, el logos, no era creado, que él era coexistente con Dios, Exacto. igual a Dios. Esa disputa, señores, es lo que originó el primero de los grandes concilios que se conoce después del de Jerusalén, que fue el concilio de Nicea. Esa disputa. A Constantino mandó un obispo llamado Ocio de Córdoba, un español. Vete, resuelve eso allá. Y concilia a esa gente. Ocio viajó a Alejandría, pero no pudo conciliar. Cuando le va con el informe negativo a Constantino, Constantino lo que resuelve es convocar a todos los obispos, porque recuérdense que Constantino fue el primer emperador cristiano. Sí. Y Constantino, por temor a que la iglesia se le dividiera, porque ya incluso se hicieron manifestaciones en Alejandría, protestas y esas cosas, y a Constantino no le gustaba eso. Entonces él veía que podía ser motivo de una división. Entonces él convoca un concilio de todos los obispos del mundo conocido, el mundo romano conocido. Pero cuando los del ala del oriente, o sea, los del Imperio del Oriente, ven cuál era la disputa, ellos ya tenían eso superado, porque ya Tertuliano tenía eso, tenía su tratado y todos sus escritos, y ellos estaban claros en eso. Pero la disputa es por eso, nosotros estamos claros en eso, pero los de Occidente no estaban claros. Y ahí empezó la disputa. Cuando en el concilio se lleva el tema, el concilio no solamente se realizó ese tipo de debate, sino que se resolvieron algunas otras cosas que todavía permanecen hoy. Pero el concilio realmente fue convocado por eso, por esa disputa. Los de Oriente se sentían cómodos porque ellos estaban claros,
Pero lo de Occidente, es decir, las iglesias de Occidente, que era la que tenían la disputa, la inquina, ¿no? Ujú. Se fueron al debate. ¿Qué sucede? Arrio, como no era obispo, no podía hablar en esa asamblea. No podía hablar. Entonces, él se hizo valer de Eusebio de Nicomedia. Eusebio de Nicomedia, que también luego se llamó Eusebio de Constantinopla. Y Eusebio, seguro de que su planteamiento iba a convencer a todo el mundo, cuando le dieron la palabra, él se sentía tan confiado, porque también era una persona con un dominio extraordinario del lenguaje y de los aspectos teológicos de la época. Él creía que iba a convencer a todos los obispos que estaban ahí. Y cuando él habla y dice que no, que el verbo fue creado, cuando él dijo eso, todo el mundo se le puso en contra. Todo el mundo, lo que él no esperaba, se le puso en contra, lo declararon como hereje y declararon el arrianismo como una herejía. Y ya usted sabe, entonces ahí Alejandro de Alejandría expuso su punto de vista, ¿no?, teológico, y todo el mundo lo vio bien, ¿sí? Porque Jesucristo siempre lo hemos adorado como Dios. Siempre la iglesia ha adorado a Jesucristo como Dios. Sí. Y si entonces, como tú decías ahorita, si entonces ahora es creado, entonces no es Dios. El punto es, para concluir de mi parte, es que a Eusebio incluso se exilió de su ciudad. Constantino dio órdenes de que él saliera de la ciudad. Y ahí entonces prevaleció la concepción tertuliana, que era la que abrazaba a Alejandro, la concepción tertuliana de la Trinidad. Dios es una sustancia, pero existe y se manifiesta en tres personas. Wow, tremendo. Ya nos dieron historia aquí hoy. Sí, sí, sí. Es muy importante porque nosotros debemos conocer las bases, los Exacto. fundamentos, de dónde viene nuestra doctrina. Ujú, ujú. De dónde viene. Siempre me ha gustado eso, he sido inquieto por eso, para no tomar las cosas así de sopetón y darla por sentado por así. Sí, sí. Que realmente, pastor, eso es uno de los problemas que nosotros tuvimos hace unos años largos atrás, que separaba, por ejemplo, un líder, un predicador, un evangelista y decía algo, y todo el mundo daba por sentado que eso era Exacto. así y Todo el ya, mundo, porque lo dijo el líder de Dios. todo Después, el mundo cuando hacía. pasaba el tiempo, que uno empezaba a analizar, se daba cuenta, no, pero el varón es un hombre de Dios, pero aquí hay un fallo. Sí, sí. Entonces, yo pienso que lo mejor que nosotros podemos hacer, hay un refrán que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso es cierto. Entonces, nosotros como iglesia cristiana creo que debemos hacer constantemente ese ejercicio de ir a la palabra. Ujú. Por ejemplo, el pastor Pilar siempre hace el énfasis allá de que la iglesia reformada siempre reformándose. O sea, que nosotros debemos ir siempre a la palabra, a ver qué tan cerca estamos de la Biblia Claro, claro. o qué tanto estamos abrazando, ¿verdad?, alguna corriente o cosa del mundo. O sea, hay que ir siempre a la palabra. Entonces, en base a eso que hemos hablado, me gustaría entonces saber cómo nosotros pudiéramos eh, aplicar o entender algo del carácter de Dios al manifestarse en tres personas. ¿Qué pudiéramos nosotros sacar como una aplicación? Bueno, vamos a permitir que Sí, porque él está tímido, Cristal pastor. Está diga. tímido. Varón, dígame, varón. Cuando tú te refieres al carácter del Dios, específicamente, ¿a El qué carácter de tú te estás Dios. refiriendo? Bueno, Eso es tú, para que la gente sepa cuando hablo de carácter. por ejemplo, tú me conoces a mí. Tú dices, bueno, tú me conoces como una persona honesta, Ujú. seria, responsable. Eso es lo que tú me conoces, vos es parte de mi carácter, me hace ser quien yo soy. Entonces, nosotros en esta serie hemos estado tratando de analizar cómo los atributos incomunicables, ¿verdad? Cómo a través de la creación, o sea, ¿qué revela eso acerca del Dios que nosotros le servimos? Exactamente. Entonces, ahora, por ejemplo, ya que les dijo que este es el tercer capítulo, nosotros vimos que la creación, ¿qué revelaba? Revelaba el poder de Dios, el orden de Dios en las cosas, el cuidado de Dios en su creación, con los atributos incomunicables, básicamente. Entonces, estábamos viendo que hay cosas que Dios comparte y hay otras que Dios no comparte, simplemente porque son atributos propios de su carácter. Así es. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos el tema de la Trinidad, o sea, ¿qué nosotros pudiéramos entender que revela eso acerca de su carácter? El hecho de que Él se haya decidido manifestar en tres personas. Miren, eh,
dentro de mi humilde conocimiento, Ay, ay, cuidado. podemos citar unas corrientes que existen acerca de el apóstol Juan, cuando escribía el Evangelio, Ujú. que es uno de los evangelios más citados, que más doctrina, inclusive la doctrina de la Trinidad tiene mucho fundamento en el Evangelio de Juan. Sí, correcto. Y podemos decir lo siguiente, en investigaciones y tratando en diferentes puntos acerca de Juan. Juan escribió todo el Evangelio y le faltó iniciar el capítulo 1. Oye, oye esto. Le faltó iniciar el capítulo 1. Y él buscando la manera de cómo iniciarlo, el Espíritu Santo lo llevó a Génesis 1:1. Le decía, pero es que mi Señor, porque él entendía que Cristo es Dios, que Jesús es Dios, tiene que tener una misma jerarquía que el Padre. Tiene que ser la misma jerarquía que tiene que tener. Y cuando Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la acción del verbo, Juan, el Espíritu Santo se lo reveló a Juan en ese momento. Y dijo, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y sigue diciendo, este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Entonces le está dejando a entender de que esa manifestación del Hijo como Dios lo hace por amor. En el versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podemos concluir con esto, que todo lo que Jesús hizo desde el principio hasta su manifestación encarnada es por amor. Un carácter que Dios tiene, que todos lo conocemos, es su amor por todos nosotros. Que aún siendo Él el que nos creó, aún siendo la creación pensada en Cristo, también pensaba en la iglesia. También pensaba en cada uno de nosotros que estamos aquí, por amor. Wow, tremendo. Y también añadiendo a Clisnel y contestando tu pregunta, yo creo que hay un carácter de Dios que no se conocía y es el de la unidad monolítica que tiene Dios. Dios mío. Agárrate, Sí, que no he escuchado esa no, tampoco. lo que pasa es que cuando hablamos del carácter de Dios, eso es amplísimo porque Dios Sí. es infinito, Ujú. ¿verdad? Ahora, los judíos, como empezamos diciendo ahorita, los judíos están claros en que Dios es uno, nosotros también, pero es un solo. Ahora, los judíos solamente se le mostró y se le ha mostrado lo que es la persona del Padre, la persona del Padre. Eso es lo que ellos conocen. Por eso Pablo dice, ya lo cité en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros solo hay un Dios, el Padre, ¿verdad? Y luego dice un Señor, el Hijo. Entonces, ¿qué muestra esto del carácter de Dios? Esa unidad que aunque son tres personas y una sola sustancia, están de acuerdo absolutamente en todo. Wow. Absolutamente en todo. Entonces eso muestra la unidad de Dios. Por eso Jesucristo dice en esta cita que ustedes la saben más que yo, en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Yo y el Padre uno somos. Lo repite también en el capítulo 17, para que sean uno como tú y yo somos. Entonces, Dios muestra ahí su carácter de unidad, pero de unidad monolítica. No hay ninguna contradicción entre ellos. No hay ninguna supremacía entre ellos. Ellos, cada uno se distribuye en el trabajo, lo que se conoce en teología como la economía de Dios. Por eso es que muchos confunden cuando Jesucristo dice en San Juan 14, el Padre mayor es que yo. En cuanto a función, que es lo que se conoce como la economía de Dios, cada una de las personas de la Trinidad se distribuyó el trabajo. Ok. Entonces la función de Jesucristo era humillarse hasta lo sumo y reconocer siempre la supremacía de su Padre en una relación de padre e hijo. Y de ahí él dice, el Padre es mayor que yo. Pero eso en modo alguno, como piensan los que son detractores de la Trinidad, significa que
el Hijo, que es una de las personas de la Trinidad, es inferior en deidad al Padre. Porque el mismo apóstol Pablo lo revela en Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Recuérdense lo que habla de la kenosis de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Cristo mismo se vació de toda su gloria, no de su naturaleza. Él siguió siendo Dios, 100% Dios y 100% hombre. Entonces, en ese sentido, como Pablo lo muestra, dice, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. Es muy interesante esa parte ahí porque en el original griego se utiliza la palabra isoteos, no homoniusteos, como suelen utilizarla los escritores griegos, para hablar de que sus dioses son semejantes a hombres. En griego se utiliza cuando dice que Dios, Cristo es igual a Dios, es isoteos, que es igual, consubstancial al Padre. Eso cambia toda la oración. Entonces, Dios mío, como dicen los amigos nosotros. Entonces, por eso es que Hebreo lo dice claro. Hebreo capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo la misma sustancia y habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Wow. Es decir, Hebreo dice que Él es la sustancia de Dios visible. O sea, Él es la sustancia, lo que es Dios, la sustancia, es la parte visible, porque nosotros sabemos que el Padre es invisible, el Espíritu Santo es invisible. La parte de la Trinidad que se hace visible, se encarna, es la del Hijo. Wow. Y por eso es que ustedes saben también que en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, Dios fue manifestado en carne. Oye, Dios, es Pablo que dice eso. Sí. El Nuevo Testamento se desarrolla en dos grandes teologías, que es la teología juanina y la teología paulina. Y ambas, cada una tiene su línea, pero no se contradicen. La juanina va más a lo que es la persona de la deidad de Cristo. Por eso que el Evangelio de Juan se estudia aparte de los evangelios sinópticos. Exacto. Y la paulina va más a lo que es la construcción de la doctrina de la iglesia. Entonces, en esta parte, la teología paulina habla de la Trinidad de una manera extraordinaria y contundente. Igual que la juanina también, como decía Clisnel ahorita, sí, que habla mucho el Evangelio de Juan habla mucho de la Trinidad. De manera que todos esos conceptos, nosotros como hijos de Dios, debemos tenerlo claro. No que nos hagamos unos expertos, pero por lo menos tenerlo claro para saber el fundamento de lo que nosotros creemos. Eso es así. Y de lo que nosotros ponemos y de lo que nosotros predicamos. Pastor, ¿usted cree que falta preparación hoy en los predicadores? Porque a mí siempre me ha llamado la atención que, yo lo he dicho en otras ocasiones, que en mi época, cuando yo era muchacho, yo no calificaba para evangelista, pastor, porque yo no tenía ningún expediente X. Yo no era un ex drogadicto, un ex narcotraficante, nada. Yo no sé lo que es la calle. Entonces, yo no tenía un testimonio, porque antes era como que todo lo que predican en la calle, los evangelistas, son los que tienen algo que contar. Yo no tenía nada que contar, pastor, aparentemente, ¿verdad? Por lo tanto, yo no calificaba. Sí. Pero luego que usted avanza, usted se da cuenta de la importancia del estudio de la palabra. Claro. Que al final lo que cambia y transforma la vida del ser humano no son los testimonios ni la experiencia que usted le pueda contar. Que yo estaba en una cárcel y que yo decapité 20, que yo prendía un altar, que yo viajaba en una caja de fósforo. Está bien, la gente lo escucha y usted después haga el llamado a ver si se convierte. No se convierte.
O sea, ¿por qué? Porque lo que transforma es la palabra de Dios. Sí. Entonces, yo pienso que había una mala concepción de lo que es ese ministerio evangelístico, que no se le daba como ese peso a la palabra, a la escritura, sino al testimonio. Y se tomaba entonces el ejemplo de este evangelio será predicado por testimonio. Sí. Ahí pues yo dije, ok, ¿qué cuento yo, Glindel? ¿Qué yo contaba? Yo no podía decir nada. Tú cuando una vez tampoco caí ahí en evangelista, tú no podías ser evangelista. Descalificado. Descalificado también. Es que, mira, eso tiene su historia. Discúlpeme que solo le estoy hablando mucho de historia. Eso tiene su historia. Porque, por ejemplo, el pentecostalismo, que es la línea, la denominación evangélica que más ha crecido en los últimos 100 años, eso lo admiten hasta nuestros hermanos de otras denominaciones. Ujú. Y sigue creciendo. Porque el pentecostal, y me disculpan los que vean esta No intervención, pida que disculpas, sean sigue ahí. de otra denominación, ¿verdad? La verdad es ser dicha, porque la historia está ahí. Claro. El pentecostal se mete en lugares donde otros no se meten. Así es. Entonces nosotros tenemos nuestra historia. República Dominicana tiene su historia, que responde a esa inquietud que tú tienes, de que porque yo no tengo un testimonio de que no fui, que sí, Un ex algo. un expandillero, etcétera. No, eso tiene su historia. Y una historia que pesa mucho todavía. Y tiene un nombre, Ujú. Luis Urbáez. ¿Cómo? Luis Urbáez. Aquí la historia del pentecostalismo no se puede escribir sin Luis Urbáez. ¿Qué? Sí, señor. Luis Urbáez fue uno de los evangelistas. Bueno, hay un libro que circula de él. Marcados por la unción se llama. Fue uno de los evangelistas más influyentes, reconocido incluso hasta por Gigi Ávila. Wow. Hasta por Gigi Ávila. Luis Urbáez, uno de los hombres más usados en Latinoamérica. Lo que pasa es que no había los medios que hay hoy, Ujú, ujú. ni tampoco los medios que disfrutó Gigi Ávila en su tiempo, ¿verdad? Y hago un homenaje póstumo a Gigi Ávila porque influyó mucho. Lo que ustedes escuchan de mí, en parte, soy parte de la formación. Yo soy un producto de Gigi Ávila, de esa gente de ese tiempo. Sí, sí. Pero lo que te quiero decir es que él reconoció la forma de cómo Dios usaba a Luis Urbáez. Y ahí está la biografía de él, que él cuando se convirtió fue en la época de que el hermano David y Carmona trajeron esa campaña famosa en el 54, siendo Trujillo el presidente, que eso fue lo que le dio la entrada al evangelio aquí a República Dominicana, señores. Wow. El evangelio entra aquí en el pentecostal, entra en el 1917, con Salomón Feliciano, un boricua, un puertorriqueño, ¿verdad? Pero el boom de eso lo trajeron el hermano David Carmona en esa campaña que se hizo en lo que hizo en el Parque Enriquillo. Hay que reconocer eso. De ahí, Luis Urbáez fue impactado. Y Luis Urbáez lo que primero le dice a su pastor, y para yo hacer eso como ellos, ¿qué tengo que hacer? El pastor lo manda a un instituto bíblico y Luis Urbáez tenía dificultades académicas. Ujú. Y bueno, la historia ustedes se la saben. Él dice, no, esto no es para mí. Y lo que se metió fue hacer ayuno y oración. Ayuno y oración. Ayuno y oración. El hombre se metió con Dios, como decimos nosotros, le dio su corazón a Dios. Él era un pandillero, ustedes saben, él era una persona peligrosa, pero se convirtió de verdad a Cristo. Y ahí comienza la historia, tenemos que admitirlo así, de esa línea del evangelio, de una persona que busca a Dios de todo corazón, sin tener ningún grado académico, y Dios lo puede usar porque Dios usaba a Luis Urbáez, señores. Ujú. Eso no hay que regatearlo. Esa es la verdad. Entonces, de ahí, eso responde a tu pregunta. Sí. Es un perfil, ¿no? Es un perfil. Ahora, estoy contigo. El que tiene llamado evangelista, además de un testimonio extraordinario, puede ser que haya sido pandillero, puede ser que haya sido un convicto que viene de la cárcel, etcétera, etcétera. Es importante que también se eduque en la palabra de Dios. Así es. Hay dos extremos que nosotros en nuestra iglesia tratamos de mantener un balance. Hay dos extremos y siempre caemos en los extremos. Uno es mucha unción, mucho poder, y otro es mucha palabra, mucha teología. Esos dos extremos tienen que equilibrarse. Tienen que equilibrarse. ¿Dónde se equilibra eso? Se equilibra en el apóstol Pablo.
Pablo era todo teología, pero también era todo unción. Ujú. Tú sabes lo que es agarrar los delantales, los pañitos que él trabajaba y llevarlos a cualquier sitio y cuando los demonios ven eso, salían los demonios y los enfermos eran sanados. Entonces Pablo tenía un balance y ese debe ser la actitud de todo el que se dedica a predicar la palabra. Buscar la unción, pero también buscar el conocimiento de Dios. Wow, tremendo, tremendo. Finalmente, Clisnel, últimas palabras antes de morir. No. Nada, Dios le bendiga a todos. Para mí ha sido un placer estar aquí con mi hermano Jonathan Marlés, es verdad que sí. Espero que todos ustedes tengan una base de lo que es la Trinidad. Y lo que se ha exhortado aquí, que podamos seguir investigando, podamos seguir capacitándonos, llenando acerca del conocimiento. Y Jesucristo mismo dice en su palabra, en el mismo Evangelio de San Juan, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Toda la teología, todo los conocimientos prácticos que podemos extraer de la Biblia está con escudriñarla. La Biblia es gratis, usted lo puede conseguir en cualquier sitio, en cualquier celular. Estúdiela. Y si puede inscribirse en un curso donde personas que están capacitados bíblicamente, como nuestro pastor, como nuestro hermano Jonathan, como muchos aquí, apúntese y aprende de la palabra, porque el conocimiento, como dicen los viejos, nunca pesa. Dios le bendiga. Amén. Bueno, antes de darle para que usted, pastor, diga sus palabras finales, yo me quedo con esta palabra que usted acaba de decir anteriormente, que si algo nos muestra este concepto de Trinidad es la unidad de Dios. Ujú. Pienso que la unidad es algo que nosotros como iglesia debemos aspirar, ¿no? Amén. No necesariamente tal vez tenemos que estar de acuerdo al 100% en todo, pero tenemos que estar unidos. Así es. Sí. O sea, no pueden ser malas cosas que nos dividan, que las cosas que nos hagan buscar la unidad. No puede. Yo pienso que si algo puedo sacar como de esa parte para una aplicación práctica sería ese concepto de unidad. Finalmente, pastor, le entrego ahí la palabra para que dé Sí, una palabra. bueno, muy agradecido por esta invitación de ustedes, de verdad que sí. Tengo que hacer un mea culpa. Agoté mucho el tiempo hablándole de No, historia. esto estuvo buena. Esto ahora hay que repasarlo y verlo 4 o 5 veces más, No, pastor. lo que quiero decir es que solamente dimos pincelada de lo que es la Trinidad en parte del Antiguo Testamento, Ujú. pero nosotros no entramos de lleno al Nuevo Testamento. Nosotros realmente no entramos de lleno al Antiguo Testamento y ni siquiera exploramos tanto el Antiguo Testamento, pero sí quise dejar establecido de dónde viene el origen de todas estas cosas, incluso la palabra Trinidad. Ujú. Y finalmente, mira, ¿qué aplicación nosotros podemos hacer de esto? De la unidad. Señores, todo lo que Dios hace no es al azar. Dios para todo tiene un plan. A Dios nada lo toma de sorpresa. La teología y la doctrina de la Trinidad se desarrolla en estos tiempos es para que nosotros entendamos que esa unidad que hay en un Dios trino, en un solo Dios, Dios quiere que esa unidad se refleje en su iglesia, se refleje en los matrimonios, Eso sí. se refleje en uno mismo. En uno mismo, señores, porque nosotros como personas a veces estamos divididos. Wow. Por ejemplo, Está fuerte. estamos en la iglesia, pero no estamos sentados en la iglesia, pero nuestro corazón y nuestro pensamiento están en otra cosa. Eso se llama estar dividido. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos uno en la iglesia, el matrimonio, el esposo y la mujer, que se está debatiendo tanto eso hoy en día, Ujú. que sean uno. Ser uno es seguir el orden de Dios. Y que la misma persona, espíritu, alma y cuerpo, sea uno, se exprese esa unidad interior que se refleje hacia lo exterior. Esa es la gran aplicación de lo que es la doctrina de la Trinidad. Wow, tremendo. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, hermano Clisnel. Gracias, distinguido pastor. Amén. Y esto fue Profundicemos. Dios bendiga. Amén. Amén.